Amados hermanos, es un placer encontrarnos de nuevo con ustedes para compartir este tiempo de estudio de la Biblia, de diálogo, de conversación en torno a temas específicos de la Biblia y durante este tiempo también relacionados con el Nuevo Testamento. Y como siempre estamos juntos con el pastor Daniel en Madrid. Bienvenido, Daniel, un gusto que estemos de nuevo juntos y qué placer es encontrarnos otra vez, como dice la alabanza por ahí, para tratar asuntos tan importantes para nuestros hermanos como también para nosotros poder dialogar sobre esto. Y hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero también el Espíritu Santo actuando en el libro de los Hechos. ¿Cómo podemos hacer este paralelo para encontrar la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que para muchos no funciona en el Antiguo Testamento, claro, y pareciera ser que estuviera ausente y que solo estaría en la persona del Dios creador, pero no en el Espíritu que acompaña en algunos hechos? Claro. Bueno, muchas de nuestra sociedad, ¿cierto?, contemporánea, el Espíritu Santo a veces es tomado como una fuerza o como un movimiento o algo que no es una persona. En realidad, desde un principio la Biblia nos habla que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Exactamente. Bueno, cuando uno piensa en esto que teológicamente llamaba la neumatología, ¿no es cierto?, el neuma, el rush, como dicen algunos en la lengua original. Pero vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Veamos algunos conceptos del Espíritu Santo. La palabra hebrea denota viento, aliento, espíritu, el ruaj, dicen algunos, ruach, dicen otros. ¿Cómo vemos eso en la acción? Lo que parece que tanto en el hebreo como en el griego, el sentido de, como dice usted, viento, aliento, incluso como una especie como de movimiento, pero que quiere decir espíritu. Entonces la palabra denota una acción, una fuerza que está en movimiento constante y que, en el caso de los hebreos, el ruaj lo usan indistintamente para cada uno de estos sentidos. Exacto. Bueno, y por otro lado, ¿cierto?, significa este actuar dinámico de Dios en la creación, en la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Génesis dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta acción dinámica del Espíritu actuando en el Antiguo Testamento. Eso es bonito porque parte la creación diciendo, ¿cierto?, en el primer capítulo de Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿cierto?, sobre las aguas. Exacto. Entonces el Ruaj, el Espíritu Santo, fue parte de la creación, ¿cierto?, en conjunto con Dios Padre, y también estaba Dios Hijo. Y ahí entonces vemos esta palabra que no aparece, como dicen muchos en la Biblia, ¿no es cierto?, pero el concepto existe a través de toda la Biblia, como es el concepto de la Trinidad, ¿no? El Dios actuando en estas tres dimensiones. Ahora, cuando miramos las funciones del Espíritu Santo, estamos hablando de esta función también como creador y sustentador de la vida, no solo como un espíritu presente en algunas cosas, pero como dijimos recién, en el capítulo 1, el verso 2 del capítulo de Génesis, dice simplemente que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, por lo tanto participa activamente en la creación. No es un ente ausente. Sí, es parte de la creación. Claro, cada persona en la Trinidad tiene funciones distintas, de todas maneras. Uno lo puede entender muy bien como Padre creador, como Hijo sustentador y como Espíritu Santo ¿cierto?, que nos envuelve con su fuerza, con su aliento y con su guía, ¿cierto?, y nos permite vivir, por ejemplo, en estos tiempos, ¿cierto?,
una vida de santificación. Uh-huh. Entonces el Espíritu Santo siempre está viviendo, está morando y está trabajando en conjunto tanto con el Hijo como con el Padre. Claro, ahora lo otro que nosotros encontramos en el Génesis también es este hecho de cómo lo asocia el Antiguo Testamento con el sustento de la vida, sustentando la vida misma, es decir, aquí hay vida, no es un ser inerte. Por eso que lo muestra como el espíritu moviéndose, actuando en diferentes momentos, y vamos a hablar sobre eso tal vez un poco más adelante, pero ese continuo actuar del espíritu accionando en el Antiguo Testamento y no solo en el Nuevo, que por supuesto para nosotros como cristianos neotestamentarios, vamos a decir, es como más, pareciera ser más presente el Espíritu Santo. Claro. De hecho, cuando Dios crea, Él infunde al hombre, ¿cierto?, un aliento de vida. ¿Sí? Y aliento, de alguna manera, respiró vida, ¿cierto?, en el interior del hombre y lo vivificó, porque esa es un poco la palabra que sería una buena traducción. Lo vivificó, le dio vida, ¿cierto? Le dio no solamente la vida biológica, sino que le dio vida en espíritu también. Claro, y el hombre, dice el texto que fue un ser viviente, pero por otro lado, el Espíritu Santo, cuando uno lo ve en el Antiguo Testamento, también lo ve actuando en diferentes momentos y para situaciones específicas. Claro. No es un accionar continuo como lo vemos en el Nuevo Testamento, sino que es más enfocado a situaciones especiales en momentos específicos de la vida del pueblo de Dios. Sí, es muy... Y ahí uno podría establecer una diferencia, ¿cierto?, con el espíritu en el Nuevo Testamento. Uh-huh. En el Antiguo Testamento era episódica, era para momentos de gran importancia, ¿cierto?, y era sobre personas en específico. Entonces, así como, por ejemplo, actuaba sobre profetas, ¿cierto?, o actuaba sobre líderes que tenía una acción, ¿cierto?, que Dios tenía un sentido para esa persona, ¿cierto?, de acuerdo a su plan, y el Espíritu Santo moraba y actuaba, ¿cierto?, sobre estas personas en un tiempo y en un momento específico. Claro, uno lo aprecia, por ejemplo, cuando se va a construir el tabernáculo. En el libro de Éxodo menciona ese hecho, dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios vino sobre Bezalel para dotarlo de sabiduría. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tenía que tener ciertas características, digamos, únicas. No podía ser algo común. El pueblo debía tener algo que fuera exclusivo, que fuera único. Y eso también lo relacionaba con Dios. Por lo tanto, para que eso ocurriera, tenía que haber una conexión con Dios. Y esa conexión se da entonces en la acción del Espíritu Santo, que dice que dotó a Bezalel con el poder para diseñar, idear, pensar en el tabernáculo. Uno podría decir que el diseño del tabernáculo venía directamente de Dios porque fue inspirado por el Espíritu. Claro. En este caso, por ejemplo, esto es una obra artística. Exacto. El arte también es inspirado por el Espíritu cuando el Señor quiere, ¿cierto?, que se haga de esta manera. Entonces Bezalel fue inspirado por Dios para construir, para diseñar de esta manera. Claro, y como decía, ¿no es cierto?, entendiéndose que son acciones únicas. Por otro lado, cuando miramos a uno de los profetas como Isaías, por ejemplo, llamado el profeta mesiánico, el profeta que nos describe y que nos prepara para el Mesías, ¿no es cierto?, y que nos empieza a dar ya no las características del tabernáculo como ocurre con Bezalel, sino que ahora las características del Mesías, cómo sería. De hecho, por ejemplo, cuando uno mira en Isaías en el capítulo 11, empieza a apreciar cuáles serían las características de este Mesías y que nos prepara para el encuentro con el Mesías. Cuando ustedes vean a esta persona con estas características, ese es el Mesías. Claro. Ahí es donde hicieron caso omiso los judíos. Exacto. Y después en Isaías 53 describe exactamente el sufrimiento. Sí, el sacrificio de Cristo y cómo iba a ser específicamente este cordero, ¿cierto?, inmolado. ¿Cómo el pueblo de Israel no pudo apreciar esa presencia distinta a ese Dios creador en el Antiguo Testamento, que es la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo no pudieron percatarse, dándose de todos los indicios de la venida del Mesías, que nos anuncia los 4 evangelios, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ayudar a los hermanos a entender cómo es que los judíos no se dan cuenta
con todos estos indicios de que el Espíritu Santo accionaba en el Antiguo Testamento, pero que también nos prepara para el encuentro con el Mesías. Sí, yo creo que ahí el rol del Espíritu Santo es fundamental, ¿ya? Uno podría llevar esto a la pregunta a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cuánto veíamos los que somos cristianos de un poco más de edad, ¿cierto? Que no somos cristianos desde niños? ¿Cuánto nosotros veíamos a Dios antes de que nos convirtiéramos, ¿cierto? Y antes que el Espíritu morara en nosotros? Es el Espíritu el que nos da guía, ¿cierto? Nos abre los ojos, nos redarguye de pecado. Entonces, probablemente el pueblo judío, a pesar de ver directamente la acción de Dios, no era capaz de ver la verdad, porque el Espíritu en ese tiempo, ¿cierto?, no moraba en ellos. Sí, y el salmista diría, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si yo miro los cielos y no puedo sino pensar en Dios. Y estas acciones particulares en momentos especiales del Antiguo Testamento debieron ser entendidas por los judíos de aquel tiempo o por los israelitas de aquel tiempo, por el pueblo de Dios, además. Claro. O sea, el pueblo judío tenía la verdad de alguna manera frente a sus ojos. Y ahí ellos, ¿se acuerda usted que Moisés, ¿cierto?, sube al monte, trae las tablas de la ley y ellos lo habían dejado unas horas ahí abajo y ellos estaban adorando un becerro? Entonces, constantemente estaban errando porque la naturaleza de las personas, de los humanos, es pecaminosa, de naturaleza, ¿cierto?, que no puede ir a las cosas de Dios si es que no es por el Espíritu. La naturaleza pecaminosa nos empuja hacia ir en contra de Dios, ¿no? Sí. Generalmente. Pero por otro lado también está cómo el Espíritu Santo pudo inspirar, motivar a los profetas, como mencionábamos, como Isaías, por ejemplo, ¿no es cierto?, que mencionábamos recién, que nos habla de cómo Dios capacitó a esas personas a través de su Espíritu, en los jueces, en Sansón, en Samuel, en Elías, etc. Y nos encontramos con eso, cómo el Espíritu de Dios va traspasando. Incluso hay un hecho interesante en el Antiguo Testamento, cuando los ancianos le dicen a Moisés: mira, hay alguien que está hablando en nombre del Espíritu. Me asimila mucho eso a Pablo cuando le dicen: mira, hay gente que está hablando de Cristo, pero para cargarte problemas a ti. Sí, por ejemplo, David mismo le dice en el Salmo, dice: no quites de mí tu espíritu. Entonces, la verdad es que había una dependencia que de alguna manera era difícil, porque el Espíritu no estaba morando completamente ni permanentemente en las personas en ese tiempo. Entonces, el pueblo debía estar constantemente en adoración, ¿cierto?, arrodillados, alabando, para que el Espíritu estuviera, ¿cierto?, morando, trabajando en sus propios espíritus del pueblo y pudiendo llevar la guía de ellos. Es así que Dios los llevaba, ¿cierto?, en fuego, tenía que ser algo bien visible para que ellos pudieran seguir la guía. Si no, la guía interna de alguna manera no estaba, era muy difícil. De todas maneras. Pero yendo a los profetas ahora, y para hacer el nexo con el Nuevo Testamento, Joel capítulo 2, 28-29, un texto archiconocido, archianunciado, ¿no es cierto?, cuando él anticipa el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la venida del Espíritu Santo sobre toda carne. Y relacionándolo con lo universal, con el mundo. Y aquí entramos otra vez a lo que hemos mencionado muchas veces en estos estudios, en la universalidad del amor de Dios. Dios no niega su Espíritu a los que no eran judíos, sino que lo expande hacia todos. Y eso, ya entrando en el libro de los Hechos, pero dice así, ¿no es cierto?, en Joel: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Sí. Veíamos en un capítulo anterior, cuando, ¿cierto?, que Abraham, dentro del pacto y la promesa, Dios le decía que te haré padre de todas las naciones. Entonces, cuando en Hechos 2 se relata y se vuelve a esta profecía de Joel y dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, está nuevamente prometiendo que esta salvación
no es solamente para judíos, y nunca fue solamente para judíos, sino que va a ser derramado sobre, incluso dice, sobre toda carne, y también los ancianos, los jóvenes verán visiones, ¿cierto? O sea, no hay una discriminación ni por pueblo, ¿cierto? Ni por edad, ni por sexo. Entonces, esta salvación era para todos. Y esta salvación ocurría a través del Espíritu. Sí, y si hubiéramos permanecido solo hasta Joel, no hubiéramos sabido si se cumplió o no se cumplió. Por eso que el Nuevo Testamento es tan importante y es tan no solo necesario el Antiguo Testamento, porque se nos anuncia algo, pero que se cumple en el Nuevo Testamento, como ocurre con este hecho del Espíritu Santo. Cuando pasa el libro, cuando vemos en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, que se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos como una señal, yo diría también un tanto escatológica de lo que va a venir, es decir, Dios va a hacer que estas cosas sean reales. Sí. Los teólogos muchas veces hablan de un cambio, ¿cierto? Como un cambio de fase. Sí. En relación al Espíritu, porque en un momento, como hablábamos antes, el Espíritu se posa en ciertos momentos, en ciertos lugares, en ciertas personas. Sin embargo, cuando viene y se cumple la promesa de Joel 2, ¿cierto? Sí. Que está relatada en Hechos 2, dice que hay un cambio de fase porque este Espíritu, que antes era temporal, se vuelve permanente. Exacto. Que antes era para ciertas personas, se vuelve universal. Exacto. Entonces hay un cambio bien interesante, ¿cierto? Y algunos teólogos dicen que es el cambio más impactante que ocurrió, que es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y que se cumple lo que Jesús había dicho: no los voy a dejar solos, yo seguiré con ustedes. Y aquí otra vez tenemos que enlazarlo con la Trinidad. ¿Sí? Dios actuando en medio de su pueblo ahora. Este pueblo que, como hablamos cuando hablamos de judíos y gentiles, ¿recuerdas? Y mencionábamos esta unidad, este lazo espiritual, sí. Que no es un lazo sanguíneo, sino un lazo espiritual, ¿no es cierto? Y que se cumple ahora. Dios dice: no los voy a dejar solos, voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo. Pero eso no se cumple sino hasta Hechos capítulo 2. Pero en ese intertanto, yo creo que nosotros podríamos compartir la misma idea de los discípulos, de sentirse un tanto solos. Sí. De sentirse un poco angustiado. Sí, nos estábamos preguntando con mi esposa, estábamos hablando acerca del tema. Ajá. Y muchas veces decíamos que uno considera de alguna manera a Jesús como el mejor amigo. ¿Sí? Porque claro, nos da la salvación, ¿cierto? Él hace el sacrificio completo para que nosotros podamos como acceder a la salvación. Sin embargo, Jesús dice: yo les mandaré otro consolador, ¿sí? Y refiriéndose al Espíritu, al Paracleto, ¿cierto? Y resulta que el Espíritu es el que mora en nosotros, los que creemos en el sacrificio de Jesucristo, y está permanentemente, ¿cierto?, con nosotros. Jesús dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo, también a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. De alguna manera uno podría entenderlo, no exactamente, pero como que el Espíritu Santo es Jesús dentro nuestro. ¿Sí? Entonces es así que nosotros no nos sentimos más solos, estamos siempre acompañados. Las manifestaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando ellos están reunidos en el aposento alto, nos dice que vinieron a ellos, por ejemplo, lenguas, vientos, pero repartidas como fuego. Este símbolo que podríamos tomarlo como el inicio de una nueva era de acción de Dios en un nuevo tiempo, ¿no? Porque, como bien tú decías al comienzo de este programa, vemos a Dios actuando como el Dios creador del Antiguo Testamento, vemos a Jesús como el Dios redentor, el que redime, el que da su vida en rescate, pero vemos al Espíritu Santo ahora actuando a través de la iglesia misma ahora ya. Claro. Y siendo el que acompaña, el que incentiva, el que convence al hombre de pecado, el que justifica al hombre, el que lo muestra y lo presenta ante Dios para que la obra de Jesucristo sea una realidad en la vida de los individuos. Claro, el Espíritu Santo es la guía perfecta que tenemos, ¿cierto?
Porque tenemos, ¿cierto?, al Padre, como decía usted, el Padre Creador, el Dios Creador. Tenemos al Hijo Redentor, el que hizo el sacrificio. Y tenemos la guía de la Biblia, ¿cierto?, para la mayor parte, ¿cierto?, o para todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente, ¿ya? La Biblia es un libro que es de salvación, que describe la salvación, ¿cierto?, y es un libro espiritual, ¿sí? No es un libro de ciencia, no es un libro de cosmología, a pesar de que tiene. Es el libro que nos guía para la salvación. Pero esa es la guía que tenemos, y esa guía actúa a través del Espíritu Santo. Nosotros definitivamente no podemos entender la Biblia sin la guía del Espíritu Santo, porque Él es el que enseña, que redarguye y que nos guía hacia lo que es verdad y lo que es mentira. Claro, el apóstol Pablo lo diría, lo que tú mismo estás mencionando ahora, lo que tú estás mencionando, lo diría a lo mejor en palabras de Pablo: los que no tienen a Cristo, los carnales, los que nunca le han, los naturales, ¿no es cierto?, los que nunca han tenido una relación con Dios, imposible que entiendan las cosas espirituales. Para él son una locura. El carnal no las puede entender porque las mezcla, ¿no es cierto?, entre lo que es espiritual y lo que es carnal, lo que es humano. Entonces tampoco se pierde. En ese campo se extravía y no alcanza a entenderlo porque lo ve de esa manera. Sin embargo, el espiritual, dice Pablo, lo puede entender perfectamente. Entonces nosotros sí podríamos entender perfectamente que el tema de las lenguas en el libro de Hechos, siendo un tema distinto a lo que ocurre en Babel, que hablábamos hace 2 semanas, ¿no es cierto?, es esta obra milagrosa de Dios, de que hombres puedan hablar por la presencia del Espíritu Santo en un lenguaje distinto, en una lengua distinta, en un dialecto distinto, pero que además los capacita y les brinda poder para predicar el Evangelio, que es el centro de la vida de la Iglesia en todo tiempo. Así es. Hay que recordar a los hermanos que los milagros, en general, cuando hay un milagro, es una señal de la presencia de Dios. Entonces Jesús hacía milagros, ¿cierto?, para demostrar su divinidad. Y este milagro ¿cierto?, de las lenguas de fuego también está puesto ahí para mostrar tanto la presencia de Dios como la presencia del Espíritu. El fuego es un signo de la presencia del Espíritu. Por lo tanto, nosotros podemos decir que desde ese momento en que hubo un milagro, en que las personas empezaron a entender los idiomas, tenían un sentido. ¿Cuál era el sentido? ¿Se acuerda que antes en Babel, ¿cierto?, lo que ocurrió es que hubo confusión de lengua? Sí. Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Aquí en Pentecostés hubo un entendimiento de todas las lenguas para esparcir el Evangelio, para que todas las personas supieran de este Evangelio de Jesús. Y si se fijan ahí, hay una combinación entre la acción del Espíritu Santo y la necesidad de conocer a Jesús en todo el mundo. Y esta unidad de la presencia del Espíritu también la notamos en el hecho interesante de cómo el Espíritu Santo logra unir estos dos testamentos, vamos a decir, ¿no es cierto?, y nos da a nosotros el mensaje que teníamos en Joel, que se cumple ahora en el libro de los Hechos, pero que además de eso nos muestra que es para todos los que creen, no solo para algunos, cuyas manifestaciones pueden ser distintas hoy día. En algunos podría manifestarse de una manera y en otros de otras. No está circunscrito a una sola acción, como algunos piensan de pronto, incluso teólogos, que dicen, ¿no es cierto?, que la demostración de que el Espíritu Santo está en tu vida es que tú hables en lengua. Y hay una confusión ahí con eso, que muchas veces también lleva a confusión a la propia iglesia, y por eso que es importante. Sí, una cosa relevante quizás que para apuntar a un verdadero espíritu, el Espíritu Santo siempre debe apuntar, y las acciones del Espíritu Santo deben apuntar a Jesús. Si es que alguna acción uno cree que es espiritual o cree que viene del Espíritu Santo y no apunta a Jesús,
esa acción es falsa. ¿Sí? Quería leer ahí 1 Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, siempre las acciones espirituales van a estar movidas para conocer a Jesús y conocer su evangelio. Bueno, eso es lo que planteó Jesús. Dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, ¿no? De que Él es genuino, de que Él es verdadero, de que Él es Hijo de Dios, de que Él es el Redentor, de que Él es el Salvador. El Espíritu Santo, por eso que cuando dice Él los guiará a toda justicia, a todo espíritu que ustedes puedan comprender, te está diciendo simplemente miren lo que el Espíritu Santo hará. Por eso es que la gloria no es al Espíritu sino a Cristo, porque el que realiza el milagro de la salvación y el que entrega su vida a la cruz del Calvario y el que nos da a nosotros y que resucita para darnos a nosotros certeza de la resurrección es Cristo. Sí. Y Él dice, Él hablará de mí, ¿no? Entonces, crean, y el Espíritu Santo nos dice, crean lo que dice, lo que hizo Jesús, que eso es verdadero. Y por lo tanto, cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, lo que hacemos es simplemente transmitirle ese mensaje. Pero la acción del Espíritu en la persona que deja que esa acción se realice es lo que va a resultar en su salvación. Y ahí es donde el Espíritu actúa, ¿cierto? Incluso uno lo ve en la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia. Yo puedo hablarle miles de veces a una persona, versículo y versículo, pero de repente, en algún momento, esa palabra cobra vida en la persona, ¿sí? Y la persona, ¿cierto?, cree en Jesucristo. Pero no son los tiempos de uno, son los tiempos justamente en que el Espíritu determina esa acción, ese poder del Espíritu. Podríamos responder también, ¿no es cierto?, si alguien se puede estar haciendo la consulta, ¿hasta cuándo el Espíritu Santo va a estar? ¿Va a estar hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué tiempo? No podríamos sino decir a eso que el Espíritu estará hasta que Cristo venga. O sea, no hay otra forma de decirlo. El Espíritu, a lo mejor no lo dijimos al principio, pero el Espíritu es Dios. Sí, claro, ¿cierto? Claro. El Espíritu es Dios, es una de las personas de la Trinidad. Por lo tanto, tiene las características de las personas de la Trinidad, que son omnisciencia, omnipresencia, están en todos lados, ¿cierto? Son eternos, ¿cierto? Saben todo. Entonces, uno dice, el Espíritu Santo va a estar hasta que Jesús venga, pero después de eso también va a estar hasta siempre. ¿Sí? Es eterno. Sí. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo están para siempre. Ellos no tienen tiempo, no tienen principio, no tienen final. ¿Sí? Por eso se habla de yo soy el alfa y el omega, dice Jesús. Soy el principio y el fin. Exacto. Son más allá. Sí, y esa acción del Espíritu que durará, digamos, en como Él vino, presencialmente bajando para nosotros que lo sentimos dentro, que este neuma que decíamos al principio, ¿no es cierto?, que actúa en el Antiguo Testamento, este ruach para los hebreos o el ruach para los griegos, hace sentir entonces que es una realidad que el Espíritu Santo actuará y vivirá con nosotros hasta que o nos morimos o Cristo viene, pero que, como bien tú dices, continúa su acción porque es Dios, es Dios mismo. Jesús, es interesante, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, pero... ¿Qué a poco tiempo? Pero Jesús, ¿cierto? La Trinidad siempre actúa junta. Jesús dijo, yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Lo da a través del Espíritu. Una cosa interesante, Jesús dice esto, yo les voy a dar vida y vida en abundancia, se los dice a personas que están vivas. Y eso no tiene sentido, porque tendría que haber estado en un cementerio diciendo, para ustedes les voy a dar vida. Como el profeta de los huesos secos. Claro, ¿por qué? Porque Jesús está hablando de la vida, de Zoe, se dice en griego, de la vida, pero la vida espiritual. Esa vida en abundancia no es la vida biológica. No es vida que tenga fin. Exacto, es la vida espiritual. Y por eso dice Jesús, les voy a dar vida en abundancia. Y el Espíritu Santo entonces, para quienes puedan estarse preguntando, ¿tiene un límite de tiempo? Diríamos que como consolador sí, podría tener un límite de tiempo, pero como Dios no, porque esa acción que perdura en el tiempo. Como consolador va a durar hasta el tiempo en que
sea necesaria su presencia con nosotros en esa área de la vida. Cuando ya no haya más llanto ni dolor. Como Dios que cesó dice que cuando hubo acabado la obra, Él dijo simplemente, lo que he hecho está perfecto. Pero viene ahora toda la tarea de Dios acompañando al hombre hasta llegar a Jesús, ¿no? Y lo hace con el Espíritu en el Antiguo Testamento y lo hace también ahora con la Iglesia a través de su mismo Espíritu, a través del tiempo. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos... Se nos va acabando el tiempo otra vez. Hermanos, amigos, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor traten de hacérnosla llegar y nosotros nos comprometemos a preparar tal vez un material para ustedes y poder responder a las preguntas que ustedes tengan sobre esto. Pero decirles que es muy interesante y queremos invitarles a este diálogo, a esta conversación. Tal vez en algún momento determinado más adelante haremos algo en vivo para que la gente pueda llamarnos y preguntar, y no sé si nos meteremos en camisa once varas ahí, pero poder compartir con ustedes. Ha llegado el tiempo de terminar este capítulo, esperamos y les invitamos al próximo podcast cuando hablemos acerca de profetas y apóstoles. Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Señor les bendiga.